La guitarra es un instrumento musical de raíces europeas. Debe considerarse un instrumento que nace como consecuencia del contacto de las culturas hispano-cristiana en la Edad Media. En los reinos cristianos de España y el resto de Europa existía un instrumento conocido como guitarra de 4 pares de cuerdas, de forma redondeada y caja bombada, parecido a la vihuela, y en los reinos musulmanes de España la guitarra o guitarra morisca, de 3 pares de cuerdas, que pueden ser considerados precedentes directos de la guitarra española. El prototipo de lo que hoy es la guitarra española, tal como la conocemos ahora, apareció en el siglo XIV. El instrumento era utilizado en España por el pueblo para acompañar canciones y bailes populares, mientras que la vihuela se convertía en el instrumento de cuerda preferido por los músicos cortesanos, a diferencia de las cortes europeas donde se imponía el laúd. La vihuela, que tenía 6 pares de cuerdas y no se diferenciaba demasiado de la guitarra, contribuyó posteriormente a su desarrollo, enriqueciendo su técnica y elevando la categoría de sus composiciones. El hecho fundamental para que la guitarra progresara musicalmente fue la incorporación de una quinta cuerda, en el siglo XVI. Durante mucho tiempo se ha atribuido su implicación al poeta andaluz Vicente Espinel, amigo de Miguel de Cervantes y gran aficionado y estudioso del instrumento. Las guitarras de 4 y 5 órdenes convivieron durante gran parte del siglo XVI, y vihuelistas como Mudarra y Fuenllana compusieron obras para ambas guitarras. Incluso en la actualidad sobreviven pequeñas guitarras de 4 cuerdas, como el requinto aragonés o el guitarro de Castilla-La Mancha. Finalmente, la guitarra de 5 órdenes se impuso como modelo en toda Europa gracias a la obra Guitarra Española de 5 órdenes, publicada en 1596 por el catalán Joan Carles Amat, que obtuvo un éxito extraordinario en toda Europa y generalizó su denominación. Durante el siglo XVII, la nueva guitarra se convierte en un instrumento habitual en los círculos musicales de toda Europa, y será a partir de entonces cuando comienza a progresar realmente. Al principio, las composiciones estaban vinculadas a danzas y al uso rítmico de instrumentos, pero las técnicas heredadas de la vihuela, sobre todo el uso punteado, favorece a la aparición de obras más complejas y se produce su explosión artística. En el siglo XVIII se producen una serie de transformaciones físicas en el instrumento que mejoran sus condiciones técnicas y sonoras, adquiriendo muchas de las características básicas de la guitarra actual. Se añade la sexta cuerda, se sustituyen los órdenes dobles por simples, aumenta el tamaño del instrumento, mientras disminuyen las estocaduras de la caja. Se implanta el clavijero metálico para destensar y tensar las cuerdas para obtener una afinación más sencilla, y se extienden los trastes hasta la boca de la guitarra. Durante la primera mitad del siglo XIX, en el periodo prerromántico, la guitarra conseguirá al fin su aceptación como instrumento de concierto en toda Europa. La llegada de los colonizadores a América extendió los instrumentos de cuerda entre la población de indígenas y más tarde criolla del mal llamado Nuevo Continente, que la adoptó en sus formas musicales, surgiendo una serie de instrumentos autóctonos de la familia de la guitarra, como el tiplé colombiano, la jarana mexicana, la mejoranera panameña, el charango peruano, el tres cubano o el cuatro puertorriqueño, convirtiéndose con el paso del tiempo en un elemento fundamental de su propio folclore. En 1833, el instrumento se implanta en Estados Unidos, de la mano de un inmigrante austriaco, aunque allí sufrirá otro tipo de evolución, incorporando cuerdas de acero para integrarse a las particulares de la música popular de ese país, tales como el banjo. Mientras tanto, tiempo más tarde, Torres de Jurado diseñó las líneas maestras de la guitarra clásica española y de la flamenca. A mediados del siglo XX, la guitarra eléctrica fue inventada en Estados Unidos por el compositor de jazz Les Paul. Sin saberlo,
él crearía una gran historia con su nueva invención. Consecuencia de ello, la aparición del amplificador, en el año 1935. A partir de este momento, fueron muchos los instrumentos que sufrieron alteraciones en su diseño acústico tradicional e incorporaron algún tipo de sistema eléctrico. La guitarra fue uno de los primeros en adaptarse, y a pesar de que varias marcas innovaron en esa dirección en poco tiempo, la manufactura de la primera guitarra eléctrica se le puede atribuir a la marca Rickenbacker. Los primeros músicos en adoptar este sistema para tocar fueron guitarristas de operetas y jazz. Leo Fender diseñó la primera guitarra eléctrica sólida con mástil desmontable y pocas piezas, para que los intérpretes no tuvieran problemas al tener que cambiar piezas del instrumento, gastadas o rotas por el uso.